Amigos, acomódese bien, que el tema está muy interesante. Y si usted acaba de llegar a su casa y ya trazando la plomada está en la segunda media hora, no se olvide, cuando termine el programa puede usted entrar a YouTube y escucharlo otra vez. No se ha perdido nada. Entre al canal de Trazando la Plomada y usted va a volver a escuchar la primera media hora. Y el teléfono de la cabina, o el teléfono, perdón, de la oficina, usted ya lo conoce, 224-4539, 224-4539. De repente usted necesita alguien que esté con usted en estos momentos difíciles que está pasando el país, orando, llámenos y estaremos encantados de orar con usted. Continuamos, César. Sí, bien. Hasta el momento lo que hemos hecho es definir qué es un santo y las conclusiones que llegamos es una persona que ha sido separada. Curiosamente, la misma definición cabe para la iglesia. La iglesia también es una comunidad de gente que ha sido separada para algo y separada del mundo, ¿se entiende? Para poder ingresar al reino de Dios. Y esto nos lleva a una primera conclusión, que un santo para Dios y para la palabra de Dios no es una persona que haga algo, sino es una persona que está en una situación, su ser ya es diferente. Leímos en 1 Pedro que dice que han sido llamados de las tinieblas a la luz, y ahora para poder aclarar un poco más en qué consiste ser santo, vamos a leer en Gálatas 2, en que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Fíjense que no habla de algo que hay que hacer. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una más antes de pasar a cómo es que uno llega a ser santo, es de que el santo de Dios es una persona que ha pasado de muerte a vida. Esto lo enseña la Escritura en muchos lugares. Ya no es algo que uno hace nuevamente, y vamos a reiterar eso, porque hay una enseñanza que liga el hacer cosas buenas con ser santo, y eso no se ajusta a la palabra de Dios. Santidad tiene que ver con que ha sido llamado de un estado a otro, pero también que ha pasado de muerte a vida. Hay muchos pasajes de la Escritura que nos enseñan estas cosas y que nos dice que antes estábamos muertos para Dios y ahora estamos vivos para Dios. Y esto lo podemos ver en Romanos 6, en que la palabra de Dios nos insta a algo que es muy, muy interesante. Voy a leer un verso. Dice, considérense ustedes que han muerto al pecado, pero que están vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes dice que estábamos vivos al pecado y muertos para Dios, pero ahora dice, ha habido un cambio, ha habido un llamado, ha habido una transformación, ha habido una regeneración. Y en esta regeneración dice, ahora ya no estamos vivos al pecado, estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Y la Escritura dice, considérense de esa manera porque eso es una realidad. Es interesante, ¿no? De saber diferenciar entre lo que implica nuestra salvación o nuestro nuevo nacimiento, que esté implicado en salir de un lugar a otro lugar, porque la Biblia dice que hemos nacido de nuevo, y también entender lo que significa ahora estar ya en ese nuevo lugar y empezar a emprender ese cambio y transformación que el Espíritu Santo hace. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la palabra. O sea, nosotros venimos a ser templo de Dios y es el Espíritu Santo ahora quien mora en nosotros y empieza a obrar conforme a lo que el Espíritu Santo está haciendo, que es lo que es santificarnos, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que nos empieza a santificar. Y dice la palabra en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
O sea, si ya nosotros somos ahora un nuevo ser, hemos sido trasladados de un lugar a otro lugar. O sea, si antes estábamos en el mundo y éramos pecadores, ahora estamos en el cuerpo de Cristo, porque ahora venimos a ser el cuerpo de Cristo, santos y santificados, y ahora somos edificados por medio del Espíritu Santo para que seamos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que la palabra nos enseña. Claro. Quisiera un poco también aprovechar aprovechar el momento para explicarlo desde otros puntos de vista, decir lo mismo, ¿no? El cerebro tiene un sistema llamado cingulado, y Dios ha puesto ahí ese sistema cingulado, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener la capacidad de cambiar de enfoque, ¿no? Desayuno, se termina y 8:30 ya estás entrando a la laptop, ahora que se trabaja de casa, y ya está tu ser en otra labor, ¿no? Diferente. Y te llaman para almorzar, 2 de la tarde, 3, ¿no? Y otra vez cambia. Entonces, y hace los cambios sin mucho trabajo, ¿no? Ese es un sistema cingulado que está sano. Un sistema cingulado que está malito, está enfermito, no puede cambiar de un enfoque a otro. De manera que cuando la Biblia habla aquí, hablando en estos términos de cingulado, cuando el Señor nos saca de las tinieblas, nos saca del enfoque que teníamos en el mundo, lleno de placer y satisfacernos personalmente, ¿no? Nos saca ese enfoque y nos pone en otro enfoque totalmente diferente. Y es justo esa literatura que estaba leyendo acerca de este sistema, un cingulado bueno, un sistema cingulado bueno en tu ser hace que tú tengas la capacidad de empezar a poner tu vida en ese nuevo enfoque que es Cristo ahora. Los que tienen problemas con adicciones no pueden salir de ahí, están atascados, están durante meses, años, en cualquier adicción. Es bien difícil salir de ahí. Pero mira lo hermoso que es, ¿no? Explicaba este médico que ve el cerebro, dice que el mismo efecto que produce los químicos con los cuales se le ayuda a estas personas que tienen problemas con el cingulado, el mismo efecto produce una toma de decisión. Tomas una decisión diferente a en la que estás atascado, en la que te quedaste pegado. Tomas una decisión y el resultado es el mismo, porque también es un químico que te ayuda a salir de los problemas. La diferencia es que no hay efectos secundarios. Y este médico explicaba que conductualmente también uno hace que el cingulado se sane a través de buenas decisiones. Por eso cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no debían comer del árbol del fruto de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, cuando le dice, el día que comen van a morir. ¿Qué quería decir? El día que ustedes pierdan el enfoque que yo les he dado, de estar, como dijo César la semana pasada, de una dependencia mía, cuando ustedes cambian ese enfoque y van a poner su mirada en esto que yo les estoy prohibiendo, van a morir. Y claro, una vida llena de buenas decisiones también tiene una vida con un buen futuro, y una vida con paz, con una vida de gozo, de alegría. Sin embargo, el hombre ahora sufre por eso, porque no puede cambiar de enfoque. Pero amigos, aquí está la respuesta. Jesucristo te ayuda a cambiar de enfoque de una forma milagrosa. Y entonces cuando estás sano esa parte del singular y Cristo viene a ti, entonces tú dices, bien, ahora mi enfoque va a ser la persona de Jesucristo para poder ser uno más de los que están hablando, ¿no? Santo, un santo más. Una persona más separada de las tinieblas a la luz admirable, que es lo que Jesucristo te ofrece.
Y miren, yo creo que en este punto podríamos un poco clarificar lo que significa un santo y la santidad, que pareciera que es lo mismo, pero realmente ya creo que lo hemos adelantado, ¿no? Hemos dicho que un santo es una persona que ha sido separada de las tinieblas a la luz. La santidad es un crecimiento en esta separación, un madurar, un aprender a depender y a caminar justamente a ver, mejor lo voy a explicar leyendo un verso. Lo mejor es que la misma palabra hable, ¿ya? En Efesios 2:10, miren lo que dice, ¿ya? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, Dios nos ha separado, nos ha hecho santos, pero nos ha hecho santos para caminar en santidad, para caminar en buenas obras. Pero inclusive, dice la Escritura, acá en Efesios 2:10, dice que esas buenas obras Dios ya las preparó de antemano para que caminemos por ellas. O sea, Dios nos ha preparado todo, el camino por donde debemos seguir. Y en la medida que después de haber sido separados, sigamos fieles oyendo, obedeciendo, oyendo, obedeciendo, oyendo, siguiendo, sometiéndonos al señorío de Cristo, lo que va a pasar es que se va a generar en nosotros ya una conducta ya que muestre la santidad de Dios, que muestre que el Espíritu Santo está gobernando y que no somos nosotros los que estamos gobernando. Porque después vamos a leer en 1 Corintios que habla que hay unos que son niños en Cristo. Habla de gente que ha sido separada. Ha habido gente que sí, efectivamente son santos, porque así los llama la Escritura, pero dice que se conducen como hombres, porque tienen envidias, porque tienen resentimientos y tienen una serie de conductas que no reflejan santidad, sino todo lo contrario. Dice que refleja carnalidad. Entonces acá llegamos a un punto, y con eso se los dejo para que ustedes lo complementen, en que podemos ser santos como apartados, pero podemos no estar caminando en santidad, sino todavía dándole lugar a la carne. Les estoy dando la posta por si acaso, ¿eh? Vaya, Jorge, vaya. Jorge. Mira eso, nos está dando la posta. Es que Bueno, como no nos vemos, Dios dice, como no nos vemos, en Efesios capítulo 2, versos 19 y 20 nos dice, ¿no? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, aquí la palabra nos dice claramente que cuando nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, como mismo Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces empezamos ahora una nueva vida, porque es lo que Dios le dijo también a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo para que entres al reino de los cielos. Y Nicodemo no supo cómo explicarlo, siendo un maestro de la ley no supo cómo explicarlo, dijo, pero ¿qué? ¿A la edad que yo tengo yo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús le dijo, no, tú tienes que nacer del agua y del espíritu, dijo, o sea, tenía que nacer de algo totalmente sobrenatural. O sea, los creyentes hijos de Dios no nacen de una manera natural, ni tampoco médica, científica, o de acuerdo a las propias conveniencias o voluntades humanas. O sea, eso no existe. Nadie puede ser creyente si no es por medio del Espíritu de Dios. O sea, todos nosotros los que somos verdaderos hijos de Dios es porque tenemos al Espíritu Santo y hemos nacido de nuevo para que podamos tener el Espíritu Santo y también ser guiados por el Espíritu Santo. Porque una cosa es que yo pueda leer, estudiar teología, que a la hora de la hora nunca he tenido la experiencia con Jesucristo, pues entonces voy a ser una persona que voy a hablar lo que hablaba Nicodemo. Enseñaba religión, enseñaba leyes, pero él mismo ni siquiera lo entendía. O sea, para entenderlo, para comprender, se necesita nacer de nuevo. Y este nacimiento, ese nuevo nacimiento, no es natural, es espiritual. Es producido por la persona del Espíritu Santo en el corazón de la persona que ha tomado la decisión de rendirse, de arrepentirse, de reconocer sus pecados y aceptar
el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no?, que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso que la Biblia dice que había un acta de decretos que estaba contraria a nosotros, pero dice que esa acta de decretos en las cuales nos culpaba, nos condenaba, nos llevaba a la cárcel y luego a la muerte, ha sido clavada en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que ahora nosotros seamos libres, verdaderamente libres de esa vieja naturaleza, de esos pecados que nos tenían esclavizados, de aquellas cosas que decíamos no puedo salir, no puedo dejarlo. No, ahora sí podemos porque tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza del Señor Jesucristo, y tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra, que son aquellos elementos que Dios nos ha dado para poder ser victoriosos en el día a día, porque es algo de día a día. Y esto es algo que uno tiene que aplicarlo todos los días. Pablo mismo dijo, no, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay un pasaje bíblico hermoso, pero está en una versión popular. Dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Hablando de limpieza, ¿no? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Se pregunta el salmista. Y él mismo responde, dice, viviendo conforme a tu palabra. El pasaje que ya es conocido es, ¿con qué guardará el joven su camino? Y el salmista dice, con guardar su palabra. Esta versión es un poco más de estos tiempos. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a su palabra, dice. Está en Salmos 119:9. Acá hay otro pasaje también, en 2 Timoteo 1:9, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó, miren, la elección, ¿no? Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Y aquí viene, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, antes del comienzo del tiempo. 2 Timoteo 1:9, lo vuelvo a repetir, bien claro el pasaje. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dice, entonces estamos concluyendo, fíjense, de que el ser santo no tiene que ver con alguien que hace cosas buenas, que es lo que se nos ha enseñado por la religión. El ser santo, hemos quedado, número uno, es una persona que ha sido separada con un propósito, número uno. Número dos, es una persona que ha pasado de muerte a vida. Esto es muy importante, porque no tiene que ver con algo que uno hace, es algo que uno es, ha pasado de muerte a vida. Y es algo que no puede hacerlo por sí mismo, tiene que ser hecho por alguien totalmente divino. Así es, así es. ¿No? Entonces, santo, miren todas las características de santo, porque después vamos a hablar de pecador, y ustedes que nos escuchan van a llegar solitos a la conclusión, si es posible, que esa enseñanza de que somos santos pecadores sea realmente respaldada por la Escritura. Nosotros creemos que no, pero queremos así poco a poco y dándoles pasaje de la Escritura, que el Espíritu de Dios les esté revelando para que ustedes mismos tengan un firme ancla en el alma, que es la palabra de Dios, la verdad de Dios, porque vivimos tiempos peligrosos, como dice la Escritura, en los cuales hay hombres que se han levantado como leíamos en Hechos en el sábado pasado, como lobos rapaces, dice que no van a perdonar a las ovejas, y nuestro corazón está por esas ovejas que necesitan conocer la verdad, tener buenos pastos y estar fortalecidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí hay un verso más que quisiera compartir con ustedes antes de terminar la segunda media hora. Está en Efesios 2:1, dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Fíjense nuevamente cómo habla de muerte a vida, ¿no? Les dio vida porque estaban muertos. Les dio vida porque estaban muertos. Y más adelante el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nuevamente, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero no solamente
solamente esa vida es una vida natural, porque dice, y juntamente con él nos resucitó, amén, gloria a Dios, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ya no es un temita de que yo soy buena gente, me porto bien, obedezco a mi papá, ayudo a la abuelita a cruzar la calle. No tiene que ver con eso. Al cieguito también. ¿No? ¿No? Y que yo doy mi hay que hacerlo, hay que hacerlo, pero eso no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver con eso. Que no nos confundan lo que es ser un santo de Dios, un separado, a vivir en santidad, porque vivir en santidad tiene que ser, primero fui separado y después me someto al gobierno de aquel que es santo. El Espíritu Santo me gobierna, he aprendido, me he ejercitado a someterme, a escuchar su voz, a tener comunión. Entonces en mi vida empieza a florecer santidad, pero que tengamos claro, no es una obra propia, es una obra de la vida de Dios que está fluyendo a través de nuestro espíritu. Pero algo más bonito todavía que ustedes me enseñaron, y que yo no sabía cómo, o sea, yo lo tenía, pero no podía explicarlo, ¿no? Y no sabía cómo enseñarlo tampoco. Peor. Y ustedes dijeron la otra vez, algo bien sencillo, dijeron, es que cuando el Señor te llama, te escoge, te llama, te santifica, pero ahora, ¿qué es tu parte? ¿Qué es tu parte? Tu parte no es limpiarte solo tampoco. Tu parte es permanecer ahí donde Dios te llama. La palabra permanecer. Bien, para que tú permanezcas en Cristo, todo viene por añadidura. La limpieza, la santificación de parte de Dios, como decían ustedes, ¿no? O sea, tú no te limpias solo, o sea, es imposible. Dios tiene que limpiarte. La persona del Espíritu Santo tiene que hacer su obra de limpieza de las tinieblas de donde nos sacó, ¿no? Sí, no debemos de estar confundidos, porque yo veo de que hay algunos que confunden la salvación con la santificación. Y ahí viene un gran problema, ¿no? O sea, uno tiene que definir bien claro que hemos sido salvos, ya somos salvos en Cristo Jesús. Y lo que tiene que ver con la santificación tiene que ver con la situación de la carne. Por eso que la Biblia habla de creyentes carnales. Entonces hay que saber distinguir entre un pecador que no tiene a Jesucristo y que nunca ha nacido de nuevo, que ese es un inconverso, una persona en la cual es único, pero hay que diferenciarlo de una persona que es creyente, tiene una nueva naturaleza, pero está en el proceso de santificación. Y acaba de decir una palabra que creo que sintetiza todo lo que hemos estado hablando en estas 2 medias horas, y es la palabra naturaleza. Lo que Dios ha hecho nos ha dado una nueva naturaleza. La Escritura dice que somos participantes de la naturaleza divina. Imagínate ese privilegio. Nuestra naturaleza antes estaba inclinado a rebelarse contra Dios, pero ahora dice que Dios ha hecho una cirugía espiritual. Dice que ha tomado a ese viejo hombre, a ese cuerpo del pecado, a esa naturaleza que se opone a todo lo que es de Dios. Dice que la ha llevado a la cruz, dice que la ha clavado ahí, y en contrapartida nos ha dado a su Espíritu Santo, de tal manera que ahora tengamos una nueva naturaleza. Por lo tanto, un santo para la palabra de Dios es una persona que ha pasado por una transformación impresionante, que no se ve físicamente, pero espiritualmente es una nueva criatura, es una nueva creación. Su naturaleza ha cambiado. Antes su naturaleza era contraria a Dios, y ahora su naturaleza es a favor de Dios. Y si bien es cierto, no siempre permanece en esa naturaleza, pero ya la tiene. Y eso es lo importante que queremos un poco ya en la tercera media hora, poder profundizar y contraponer lo que significa un pecador. Porque un pecador, vamos a ver en la siguiente media hora, es una persona que tiene otra naturaleza. Entonces no hay forma de que un santo sea un pecador y un pecador pueda ser un santo. No hay forma, porque son naturalezas opuestas. Totalmente. Es como, por ejemplo, que un animalito, un gato tiene naturaleza de gato y un perro naturaleza de perro. El gato dice miau
y el perro dice guau guau. No hay forma que el gato diga guau guau, ¿no es cierto? No hay forma. César, sí, hay una forma, fíjate. A menos que sea un loro, hermano, el loro sí ladra. Ya se nos fue la segunda media hora. ¿Qué tal si continuamos con la experiencia del loro ahora en la tercera media hora? Hablando del loro. Ya. Ok, hermanos, estamos regresando en unos minutos. No se vayan, por favor, que esta cosa se pone buena.